Muchachos, el día de hoy vamos a continuar con el tema 5 del programa de la materia de Fundamentos del Derecho, el cual corresponde a las relaciones jurídicas. Para introducir el tema, tenemos que empezar diciendo que el hombre es un ser social. Por el hecho de ser un ser social, él está en constantes relaciones con los miembros de esa sociedad. Esos lazos, esos vínculos de todo tipo que se establecen entre los miembros de la sociedad son lo que conocemos como relaciones humanas. Pero el día de hoy vamos a estudiar las relaciones jurídicas. Definimos las relaciones jurídicas como ese vínculo o nexo que se establece entre sujetos de derecho. ¿Alguno de ustedes sabe a qué me refiero cuando hablo de sujetos de derecho? ¿No? ¿Por allá? Son las personas que tienen capacidad de asumir sus derechos. Muy bien. ¿Ustedes son sujetos de derecho entonces? Sí, porque son capaces de asumir tanto derechos como obligaciones, ¿no? Entonces, esas relaciones jurídicas se dan entre esos sujetos de derecho a raíz de un acontecimiento que el derecho considera importante. Y como lo considera importante, entonces, ¿qué hace? Lo regula. Lo regula en una norma y la norma le atribuye consecuencias jurídicas. Entonces, ¿creen que puedan dar un ejemplo de lo que es una relación jurídica? Vamos a hacer un contrato de compraventa, pues, de un bien, de un carro, de una vivienda. Ok, en un contrato de compraventa se da el acontecimiento que es la celebración como tal de ese contrato. ¿Entre quiénes nacen las relaciones jurídicas a partir de ese contrato? Entre el comprador y el vendedor. Ajá, entonces el comprador y el vendedor serían los sujetos de esa relación. ¿Está claro que la relación que surge allí es una relación jurídica? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque es un contrato de compraventa. Y porque está regulado, ¿no? Y porque encontramos esa relación regulada en dónde? En el Código Civil. En una norma. En una norma. ¿Okay? Exactamente. Esa relación jurídica tiene una estructura. Encontramos un sustrato material y una investidura formal. Cuando hablamos de sustrato material nos referimos a esa relación humana, ¿ok? A esa relación humana que el derecho va a considerar importante. Y cuando hablamos de la investidura formal nos referimos a esa norma que específicamente va a regular esa relación jurídica, ¿ok? Pero lo más importante en el tema de las relaciones jurídicas es explicar y entender cuáles son sus elementos. Las relaciones jurídicas tienen 7 elementos, ¿ok? Tenemos el elemento personal, el elemento subjetivo, el elemento condicionante, el elemento objetivo, el coactivo, el causal y el formal. El elemento personal, vamos a ver, así con el mismo título ustedes quizás se puedan ubicar. ¿A qué se refiere ese elemento personal en las relaciones jurídicas? Se hace relación a las personas que participan en la relación jurídica. Muy bien, o sea, el elemento personal se refiere a las personas que intervienen en esa relación. ¿Qué es lo importante? Que esas personas, como lo dijimos, tienen que ser sujetos de derecho, ¿ok? Hay algo importante también que resaltar. Esos sujetos de derecho dentro de la relación ocupan una posición. Hay uno que va a tener la posición de poder y otro que va a tener la posición de deber. ¿A qué se refiere eso? Uno tiene la facultad de exigir y el otro tiene el deber de cumplir una determinada obligación. Y eso también viene relacionado con el segundo elemento, que es el elemento subjetivo. Esto se refiere a esas situaciones correlativas de poder y deber. El sujeto que tiene el poder se va a llamar o se llama sujeto activo, mientras el sujeto que tiene el deber se llama sujeto pasivo. Resulta que en muchas relaciones jurídicas una misma persona tiene las dos posiciones, es decir, es sujeto activo y pasivo a la vez. En el ejemplo que ustedes mismos me dieron de la compraventa, ¿los sujetos quiénes son? El comprador y el vendedor. ¿Será que allí se da este ejemplo que yo les estoy comentando, que una sola persona es sujeto activo y pasivo a la vez? Sí se da. ¿Por qué? Vamos a empezar. El vendedor. El vendedor, cuando está efectuando la venta, sería sujeto activo cuando, una vez entregado el material, lo que está vendiendo tiene la facultad de exigir el pago. Muy bien, entonces el vendedor es sujeto activo cuando tiene la facultad de exigir El pago del pago. bien. ¿Y será también sujeto pasivo? Sí, cuando tiene la obligación de entregar el bien, cuando recibe el pago, tiene la obligación de entregar el bien que está Él exige vendiendo. dinero, pero tiene la obligación de Entregar el bien que va a vender. Ok. ¿Y el comprador también tendrá ese juego de roles allí? Sí, ¿O no? sí. Ajá, ¿cómo sería ese caso? Bueno, actúa como sujeto pasivo porque tiene el deber de entregar el pago. Ajá, Pero muy bien. una vez entregado el pago, pues tiene el poder de reclamar por lo que está comprando. Exactamente. Entonces allí
hay una dualidad de funciones, ¿no? El elemento condicionante, muchachos, cuando hablamos del elemento condicionante nos referimos a ese hecho, ese acontecimiento que el derecho considera importante regular. Resulta que esos hechos pueden ser o materiales o naturales. Cuando hablamos de hechos materiales nos referimos a aquellos hechos producidos por el hombre. Cuando hablamos de hechos naturales, serán producidos ¿por quién? Por la naturaleza. Un ejemplo de un hecho natural que a partir de ese acontecimiento pues surjan relaciones jurídicas. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Por lo menos El nacimiento de una persona. Es un hecho natural. O la muerte de una persona. Son hechos naturales que van a hacer nacer relaciones jurídicas en el caso de la muerte entre los herederos de esa persona que haya fallecido. Un hecho material, por lo contrario, un hecho producido por el hombre. Estos hechos pueden ser o voluntarios o pueden ser involuntarios. Cuando hablamos de un hecho voluntario, ¿a qué nos referimos? A que el hombre lo realizó con plena voluntad, con plena conciencia, con plena intención. El mismo caso de la compra del contrato de Muy compraventa. bien, un contrato de compraventa, lo típico de un contrato es que hay un acuerdo de voluntad. Y para que haya acuerdo de voluntad tiene que haber voluntad, tiene que haber conciencia. Claro. Y en un caso de un hecho que haya sido involuntario, ¿cuál podría ser? Un accidente, un vehículo y Ajá. chocó a otro Muy vehículo. bien, resulta que usted iba en su vehículo y accidentalmente pues chocó al de adelante. Que fue involuntariamente. Exactamente, aquí se produjo un hecho que hace nacer relaciones jurídicas entre quienes. Entre los dos dueños de los vehículos, tanto mi persona como el vehículo Usted que que ocasionó el el daño. otro y el otro vehículo que fue dañado, pues, el dueño del vehículo de la otra persona dañada. Muy bien. Pasamos al otro elemento que es el elemento objetivo. El elemento objetivo es todo aquello con lo que el sujeto pasivo cumple su obligación. Recuerden que el sujeto pasivo es el que tiene el deber, ¿no? El que tiene que cumplir la obligación. Entonces, ese elemento objetivo se refiere a todo aquello con lo que el sujeto pasivo cumple su obligación. Y a su vez, todo aquello sobre lo cual recae el poder del sujeto activo. Volvamos al ejemplo. Usemos el de la compraventa, que es bastante sencillo. ¿Con qué cumple el sujeto pasivo su obligación? Bueno, aquí tenemos un detalle. Aquí tenemos Una dualidad. Porque el pasivo es activo y el otro, tanto el comprador como el vendedor juegan los dos roles. Exacto, o sea que Entonces, tenemos hay dos objetos. dos objetos. Muy bien. ¿Cuáles serían? En el primer caso, cuando yo estoy comprando el objeto, si yo estoy entre pasivo, me mueve el dinero que tengo que dar si usted es el al dueño del bien. Ajá. Y en el otro caso, cuando el dueño del bien actúa como pasivo, que tiene que entregarme el bien a mí, entonces el bien que estoy comprando es el objeto. Exacto, o sea Ya que sea los una dos casa, un objetos carro. serían el dinero y el objeto. Vamos a poner el ejemplo que sea un carro. El vehículo que estoy comprando. Perfecto, muy bien. Después sigue el elemento coactivo. El elemento coactivo es ese poder que va a tener el sujeto activo de obligar al pasivo a que le cumpla con su obligación cuando no quiere hacerlo voluntariamente. Es decir, que ese sujeto activo puede obligar al sujeto pasivo a que cumpla con su obligación si no lo hace de una forma voluntaria. Es decir, que ese elemento coactivo únicamente lo va a tener ¿quién? El sujeto activo, ¿ok? Que es el que tiene el poder de exigir. Luego sigue el elemento causal. Cuando hablamos del elemento causal, nos referimos a la razón por la cual el derecho decidió regular esa relación. Normalmente es un interés socioeconómico que hace que el derecho considere que esa relación es necesaria regular, porque tiene un interés inmerso que hace que sea obligatorio pues, su regulación y su protección por parte del derecho. Y por último tenemos el elemento formal. El elemento formal es simplemente la norma en donde se encuentra regulada esa relación jurídica. En el caso de la compraventa, ¿cómo podríamos ubicarlo? Tanto en el elemento causal como el formal. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la razón por la cual el derecho quiere regular las relaciones que surgen del contrato de compraventa? ¿Cuál creen ustedes que sería? En el caso de la compraventa, ¿cuál podría ser? El interés del derecho es que hay beneficios económicos y transacciones comerciales Muy bien. que benefician de una u otra forma a un individuo y finalmente pues, a la sociedad en general. A la sociedad le conviene que esas acciones de compra-venta estén reguladas bajo un contrato y con la ley. O sea que al derecho le podría o le interesa, se evidencia que le interesa regular esas actividades económicas estableciendo cuáles son los deberes y los derechos de cada una de las partes. Pero también puede hacer por un derecho a la propiedad. También. Es que regula porque quiere regular el derecho a la propiedad. ese elemento causal está abierto a muchas posibilidades. Lo importante es
que se evidencie que hay una razón realmente de peso que observó el derecho y que hizo pues que el derecho decidiera pues darle esa protección, regular esa relación jurídica. Sí, proteger la propiedad privada. Así que yo tengo derecho También a vender mi podría propiedad ser. privada y el otro cuando lo adquiere adquiere derecho de que su propiedad se la respete y se le proteja. Exactamente, así como también podría ser esa razón de regular las relaciones que se dan, las transacciones. O también pues, cumplir con regularlo para que las partes puedan tener seguridad de que se va a dar de una forma legal y sin problemas. Y que cada uno cumpla con sus obligaciones. Para proteger a ambas partes también. Exacto, estableciendo los deberes y los derechos que cada uno tiene. Muy bien, muchachos. Resulta que han surgido muchas teorías tratando de explicar a qué se refiere eso de las relaciones jurídicas. Las más importantes son tres. Tenemos la teoría de los dos sujetos, la teoría del derecho sobre el objeto y la teoría de Andrea Bontur. La teoría de los dos sujetos me dice a mí que las relaciones jurídicas se dan entre personas, que tienen que ser sujetos de derecho. ¿Cuáles son esos sujetos? Por un lado tenemos el sujeto pasivo y por el otro lado tenemos al sujeto activo, ¿ok? Ya sabemos que cada uno ocupa una posición, la posición de poder en el sujeto activo y la posición de deber en el sujeto pasivo, ¿ok? Esa teoría explica muy bien los derechos de crédito, ¿ok? Como en el caso del contrato de préstamo. ¿Ustedes conocen qué es un contrato de préstamo? Sí. ¿Quiénes son las partes involucradas? Un acreedor. Un acreedor y un deudor. ¿Quién sería allí el sujeto activo y quién sería el sujeto pasivo? El activo sería el acreedor. Ajá. El pasivo sería el deudor. Entonces, en ese ejemplo, en el caso de los derechos de crédito, pues con esta teoría de los dos sujetos se explica perfectamente. Pero también existen los derechos reales, en donde se establece un vínculo entre una persona y una cosa. Entonces, los que critican esta teoría dicen que ellos no pueden explicar los derechos reales, porque a juro necesitan la existencia de dos sujetos. Pero ellos dicen que sí lo podemos explicar, diciendo que el sujeto activo sería pues el propietario, mientras que el sujeto pasivo serían todos los miembros de la sociedad que deben abstenerse a perturbar al propietario en el uso, goce y disfrute de su propiedad. ¿Okay? Que también no es que no es válido, sino que no es del todo lógico, porque el sujeto pasivo de la relación es un sujeto indeterminado. Hasta que no se produce el daño, no sabemos a ciencia cierta quién es el sujeto pasivo de la relación. Por eso surge otra teoría, que es la teoría del derecho sobre el objeto. Esta me dice que las relaciones jurídicas se dan entre una persona y una cosa. ¿Ok? Con esta teoría explicamos los derechos reales, como el derecho de propiedad. Está el propietario, que es el sujeto, y está el bien, que sería la cosa. Pero ¿qué se le critica? ¿Qué pasa con los derechos de crédito? Porque en los derechos de crédito hay dos sujetos. Entonces ellos dicen, bueno, igual lo podemos explicar diciendo, por ejemplo, en el caso del contrato de préstamo, que la persona sería el acreedor y que la cosa sería el deudor. ¿Esto sería correcto? No, porque la persona es un ser humano, no puede ser. Exactamente, la persona no puede considerarse una simple cosa. ¿Ok? Aparte que la mayoría doctrinaria apoya la teoría de que las relaciones se dan entre los sujetos. Bien, muchachos, seguimos entonces con la clasificación. ¿Ok? La relación jurídica tiene varias clasificaciones, pero las más importantes son la clasificación en cuanto a la naturaleza, es decir, relaciones de derecho público y relaciones de derecho privado. ¿Cuándo hablaríamos de una relación de derecho público? Cuando son relaciones que se dan... Cuando viene el Estado y cualquier otra persona. Bien. Son relaciones donde interviene el Estado, pero el Estado ¿con qué facultad? ¿Con qué poder? Con su investidura del poder. Un ejemplo de una relación en donde participa el Estado con esa autoridad, con ese poder que lo caracteriza. Por lo menos, vamos a ponerle yo el ejemplo. En el caso de una expropiación, eso sería una relación jurídica de derecho público, donde el Estado interviene investido del poder. Sí, porque el Estado pues ordena que su inmueble, por poner un caso, sea expropiado porque le interesa montar allí un determinado organismo del Estado. O construir una vialidad o construir exactamente. Este terreno. Y usted no tiene para dónde agarrar. Usted simplemente pues obedece como tal esa orden, ¿no? Sí. Otro caso, si ese Estado simplemente acuerda con usted un contrato de compraventa en donde le pongan un precio de mutuo acuerdo a su inmueble, allí el Estado estaría actuando investido de poder o de alguna forma se estaría poniendo al mismo nivel que usted, que es un particular. Aparentemente está como privado. Ajá. Entonces, ¿qué tipo de relación sería?
Privada, pues. Una relación El jurídica Estado se convierte en un ente privado, actúa como un ente privado. actúa, ¿no? Por lo menos actúa como otro particular. Entonces allí estaremos hablando de una relación jurídica de derecho privado, porque las partes están en un plano de igualdad, ninguno está por encima del otro. Son relaciones de coordinación, mientras que en el derecho público las relaciones son de subordinación. Una de las partes está por encima de la otra. Y la otra clasificación es aquella que habla de lo convenido y de lo no convenido. Relaciones jurídicas convencionales es cuando ese hecho que produjo la relación jurídica es producto de un acuerdo, ¿ok? Mientras que las no convencionales es cuando ese hecho que produce la relación jurídica no es producto de un acuerdo, sino que es producto de un accidente, producto de una imposición o producto incluso de una equivocación, ¿ok? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una relación jurídica convenida? El contrato de compraventa. Muy bien, ¿por qué? Porque las dos partes están precisamente realizando el contrato. Ajá. Y cada una conviene Negocia. Exacto. los puntos del contrato. Cuando lo firman, pues todos están de acuerdo Bien. que lo que está ahí es lo que van a ejecutar. Perfecto. ¿El hecho cuál fue? El que hizo nacer las relaciones jurídicas entre el comprador y el La vendedor. venta de un inmueble o De un bien. Ajá, la realización como tal de ese acuerdo que se llama El acuerdo. contrato, ¿ok? Y ese contrato obviamente es producto de un acuerdo. Y una relación jurídica no convencional, no convenida, Un accidente. un accidente, ubicándonos más o menos en qué contexto, como en el caso que dimos del choque. Sí. Exactamente, allí el acontecimiento ¿cuál fue? Un accidente, un El choque, choque. si daña un El bien, si accidente. daña un bien. ¿Fue convenido? No. Fue convenido, pero de igual forma surgieron relaciones jurídicas entre las partes. Bien, muchachos, ahora yo quiero que, como ustedes entendieron perfectamente esto de los elementos, veamos si podemos resolver algunos casos. Yo les voy a dar a ustedes unos tipos de relaciones jurídicas y vamos a ir identificando los elementos. Para usted, caballero, la relación jurídica tributaria. Vamos a poner un caso de un comerciante que realiza, obviamente, una actividad económica que genera el pago de un determinado impuesto. Para el otro caballero, vamos a poner el caso del pago de lo indebido. Un estudiante universitario que pensó que debía pagar una cantidad de dinero a la universidad, pero que resulta que esto no era así. Y para el otro caballero vamos a poner el caso de un adolescente que jugando en el porche de su casa le reventó la ventana al vecino con una pelota. Entonces vamos a ver cómo vamos identificando los elementos. En el caso de la relación jurídica, ¿cuáles serían entonces los sujetos? Empezando con el elemento personal. ¿Quién sería el sujeto? Los sujetos sería pues, el comerciante. Ajá. El otro caso del pago del impuesto, el otro sujeto sería el fisco o el Estado. Muy bien. ¿El sujeto activo quién sería en este caso? Sería el Estado. Porque es El fisco, ¿no? Exacto, Ajá. por el hecho de que él es el que tiene la capacidad de exigir El poder, ¿no? El poder de exigir el pago del impuesto. El sujeto pasivo entonces ¿quién sería? El comerciante. El comerciante. Está en el deber de pagar. Muy bien. El elemento condicionante, ese acontecimiento, ese hecho que hizo nacer la relación jurídica. ¿Cuál fue el acontecimiento? El acontecimiento es el pago del impuesto como tal, La realización la de realización de una actividad comercial exactamente, que conlleva el pago que del impuesto. generó el pago del impuesto. Muy bien. El elemento objetivo, ¿con qué cumple el sujeto pasivo su obligación? El pago. Con el pago del impuesto, perfecto. El elemento causal, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual el Estado regula esa relación? ¿Qué es lo que busca salvaguardar? El Estado le interesa o le conviene mantener flujos positivos de caja o ingresos para mantener sus operaciones y cumplir con los deberes que le atañen. Ajá, y para poder tener suficiente dinero, pues decir una sola liquidez para satisfacer las necesidades de la sociedad a través de la prestación de servicios públicos. El elemento coactivo, ¿quién lo tendría? El Estado. Ajá, ¿y qué es eso el elemento coactivo? A través del cual él puede exigir o tiene el poder de exigir el pago del impuesto. Incluso obligarlo, ¿no? Obligar. Sancionándolo en el caso de que no lo haga. Y el elemento causal, Ese ya lo hablamos. ajá, el elemento formal, perdón. La norma sí lo regula. Ajá. ¿Qué norma cree usted que regula Pues, en por materia ejemplo, tributaria? La ley de impuesto sobre la renta. Ajá, podría ser, estamos hablando de, Sí, estamos hablando del ese impuesto. impuesto específico. Ajá. Muy bien, caballero. Sigamos con el otro caso. El del pago del indebido. Ese estudiante que por equivocación pagó una determinada suma de dinero a la universidad. Allí, ¿quién sería el sujeto activo? ¿Quién es ese sujeto que puede
exigir? El estudiante. Muy que es un bien. depósito. Exigir que le reembolsen Que le devuelvan el dinero. el exceso. ¿Quién sería el sujeto pasivo? El depositado. El instituto educativo. El instituto Ajá. depositante. Muy bien. ¿Cuál sería ese elemento condicionante, ese acontecimiento que produjo la relación jurídica? El pago de una cantidad. De una cantidad por equivocación. Exceso, por ¿no? equivocación. Muy bien. El elemento objetivo, ¿con qué cumple el sujeto pasivo su obligación? Reintegrando el dinero. Reintegrándole el dinero, perfecto. El elemento coactivo, ¿quién lo tiene? El estudiante. Que puede Exigir. exigir el reembolso. El elemento causal, ¿cuál será la razón por la cual el derecho regula esta relación? Proteger primero el dinero del estudiante, segundo evitar el enriquecimiento Muy bien. de la enriquecimiento sin universidad causa. o del otro instituto Que realmente no Exacto. estaba requiriendo esa suma de dinero, perfecto. Y el elemento formal, ¿qué norma cree usted que regula esta situación? Está regulado en el Código En el Civil. Código Civil, muy bien. Y para finalizar, el último caso. El caso de ese niño o de ese adolescente, Joven. ese joven, que le ocasionó un daño a la propiedad de otro, específicamente una ventana. ¿Quién sería el sujeto activo? ¿Quién tiene ese poder de exigir? El dueño del apartamento de donde estaba colocando, de está la ventana. Pues. Exacto, que le reembolse el Que dinero. le repongan, Que le reparen o le paguen la ventana. Exactamente. ¿Y el sujeto pasivo quién es el que tiene que cumplir? El joven que accidentalmente quebró el vidrio de la ventana. Muy bien. El elemento condicionante, ¿cuál fue ese hecho que hizo nacer la relación jurídica? Un daño a una propiedad privada. Muy bien. El elemento objetivo, ¿con qué cumple el sujeto pasivo su obligación? Con dinero o reponiendo para reponer el ¿Con daño. dinero o con la ventana? O con el vidrio, reponiendo un vidrio nuevo a la ventana. Ajá, muy bien. El elemento coactivo, ¿quién tiene el poder de exigir? El dueño del apartamento que le quebraron la ventana. Pues. Perfecto. El elemento causal, ¿cuál es la razón por la cual el derecho está regulando esto? El Estado debe proteger la propiedad privada. Ajá. ¿Y el elemento formal? ¿Qué norma cree usted que regula esto? Entiendo que el Código Civil. El Código Civil. Muy bien. Bueno, muchachos, yo por mi parte estoy muy satisfecha porque se ve que entendieron el tema de hoy. Y bueno, nos veremos en una próxima clase. Un placer para mí y así que tengan una feliz noche. Gracias, doctor.